Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. Eh, este video me surgió esta semana y quiero hablar de un temita que ya he hablado con algunas personas, pero es fuerte. Es el tema de la muerte como tal. Quiero obviamente hablar de la muerte según mis conceptos y mi experiencia de vida y lo que yo he sentido y lo que a mí me ha llegado de información y lo que he leído y lo que he experimentado con las muertes que han estado cerca de mi casa, de mi familia, de mis amigos. Primeramente, quiero compartirles que este año me recibió con esa noticia, la muerte de uno de mis amigos. No sé, en un video vi que una persona hablaba de la muerte de un amigo y le llamó Musa. Me gustó el nombre, yo le voy a llamar Musa el día de hoy. Eso fue en enero de este año. Yo, después de haber experimentado ataques de pánico en dos ocasiones de mi vida, que el ataque de pánico es la sensación inminente de que te vas a morir. Eso es lo que sientes en todo tu cuerpo. Y empiezas a sentir una taquicardia como nunca la habías sentido. Tu cuerpo tiembla, no puedes respirar, no te entra el aire. Y los que hayan tenido la experiencia del ataque de pánico van a poder entenderme bien. Primer pensamiento, te vas a morir. Segundo pensamiento, te estás volviendo loco. Tercer pensamiento, todo lo que pasa afuera es disociado y empiezas a sentir que te va a atropellar un coche, se va a caer el avión, se va a caer el puente, va a temblar. Van a pasar muchas cosas que te van a llevar finalmente a la muerte. Entonces, como la experiencia de ataque de pánico tiene que ver con la muerte, entonces el concepto de la muerte ha sido un concepto muy sensible para mí, que como todo en la vida surge de interpretaciones que normalmente vienen de la infancia. Entonces de la infancia tenemos un concepto de lo que es la muerte. La primera vez que me topé con la muerte de lleno fue en el año 81, cuando mi bisabuela, que tenía 90 o 91 años, murió y yo tenía 6 años. Y entonces, cuando me enteré de la muerte de ella, que era la primera muerte que a mí me tocaba experimentar en mi vida, le pregunté a mis padres si ellos iban a morir, y en mi corazón pequeño de niño yo esperaba escuchar que me dijeran que no, que ellos nunca se iban a morir, pero no fue de esa forma y me dijeron la verdad: sí, nos vamos a morir. Y entonces mi siguiente pregunta fue ¿cuándo? Y me dijeron no sé cuándo. Entonces yo crecí con el concepto de la incertidumbre, de no saber cuándo te vas a morir. Entonces hoy te puedes levantar y podrías morirte. Y eso era muy estresante para mí, ¿no? Porque cuando uno no se quiere morir, eso quiere decir que ama mucho la vida, y yo aparentemente no me quería morir en ese momento. Entonces significa que amaba mucho la vida y tenía muchas expectativas de la vida y quería disfrutarla, gozarla, estar, vivirla. Y entonces de repente sucedió otra muerte y sucedió otra muerte, hasta que este año, de hecho en mi vida no ha habido tantas en realidad, hasta que este año se murió uno de mis amigos. Pero cuando me dieron ataques de pánico la segunda vez en el 2014, la muerte se convirtió en un tema serio para mí, y fue cuando la vida me dijo: redefine tu concepto de muerte. Entonces voy a tratar de darle una interpretación a todo esto. La muerte, en teoría, ya en algunos países, cuando prendemos la televisión y vemos novelas, cuando prendemos la televisión y vemos noticias, cuando escuchamos al vecino hablar de la muerte de alguien, generalmente le damos una connotación negativa, le damos una connotación de castigo. Y esa es una creencia que tenemos muy, muy social, muy cultural, muy de lo que pasa en este país. Generalmente pensamos, o al menos así me tocó a mí, ahora me he dado cuenta que no todo el mundo creció de la misma forma, pero yo creo que la mayor parte pensamos que, aunque no creamos o sí creamos en Dios, no importa. De hecho no estoy poniendo a Dios en el contexto de alguna religión,
creemos que Dios es el dador de vida y entonces cuando Dios ya no quiera que estemos nos vamos a morir. De hecho, las religiones profanan un poco ese concepto. Entonces para mí era muy estresante el tema de la muerte en ese sentido, muy estresante porque decía, puta, pues la muerte ni siquiera depende de mí, va a suceder cuando alguien, un ser superior, que le llamamos Dios, decida cuándo, y entonces resulta que yo no me quiero morir, pero Él sí va a querer que me muera, y entonces se convierte esto en una locura grande, y entonces te metes en un estrés hasta que un día te da un ataque de pánico y te mete en el pensamiento de la muerte de lleno para que tú redefinas lo que significa la muerte. Tal vez algunos se identifiquen con lo que acabo de decir, tal vez algunos no se identifiquen porque tienen un concepto de la muerte totalmente distinto. Pero bueno, yo pensaba que Dios me daba o me quitaba la vida, y si yo me portaba bien, y si yo era bueno, y si cumplía con los preceptos de la vida, del buen ser, del buen portarse, del buen hacer, del buen, entonces yo sería merecedor de la vida. Pero si yo hacía cosas malas, entonces no iba a ser merecedor de la vida, Dios o la vida me iban a castigar y me iba a morir. Entonces, cuando empecé a leer un poco más de la muerte, que sí fue un tema álgido en mi vida, o ha sido un tema álgido en mi vida, me empecé a dar cuenta que, número uno, que me relajó mucho es, Dios no decide tu muerte. Y dije, oh, y si no la decide Dios, entonces ¿quién la decide? Pues la respuesta fue, pues tú vas a decidir cuándo es el momento de partir. Y ahora que platico con amigos o con gente al respecto de este tema, me doy cuenta que muchos coincidimos en ese concepto actualmente. Tú eres tan libre, tienes tanto libre albedrío, tanta libre capacidad de decisión que decides todo. Y nada de lo que decidas está mal. Simplemente son decisiones que has tomado. Entonces yo me preguntaba, ¿y cómo puede alguien decidir su propia muerte? Y parece que algunos sí se dan cuenta que se van a morir y algunos otros parece ser que no se dan cuenta. Entonces, ¿cómo es que estos dos personajes, desde la conciencia y desde la inconsciencia, se deciden que se van a morir? Y entonces la respuesta fue así de simple, pues este lo decidió desde la conciencia. Él ya sabe, vivió, experimentó, logró cosas, obtuvo cosas, se equivocó, y sabe que ya cumplió una faceta y sabe que cumplió un propósito. Creo que la clave está en el propósito. Cumplió un propósito y sabe que ya no es necesario transitar por este mundo y entonces decide que es momento de irse desde la tranquilidad, muchos de ellos desde la conciencia. Y que lo hace desde la inconsciencia, simplemente no sabe que tenía un propósito, que a lo mejor ya lo cumplió, o que por el otro lado ya se desvió tanto del propósito que ya no es necesario vivir. Entonces se sube a una motocicleta y tiene un accidente y ya no está. Pero todo esto a mí me perturbaba muchísimo. Y entonces todavía me fui a un nivel más profundo. Yo creo y entiendo que estamos divididos y tomamos decisiones desde 3 lugares. Desde lo que pasa en el subconsciente, que es todo lo que está, pero no sabemos que está, pero aunque no sepamos que está, y desde ahí tomamos decisiones. Algunos conceptos de subconsciente podrían ser creencias, cosas que creemos que son nuestras, pero en realidad no son. Cuando digo creencias culturales, familiares, religiosas, de país, sociales, de lo que pasa en una ciudad, en un entorno, en una colonia. Tenemos otros conceptos un poco más profundos que ahorita no voy a entrar en eso, pero tenemos el proyecto sentido, tenemos el transgeneracional, tenemos las lealtades ciegas. Entonces en el subconsciente vamos decidiendo sin saber que estamos decidiendo y mucha gente se muere desde el subconsciente, ¿sí? Tengo algunos buenos ejemplos. Algunas personas se mueren a la misma edad que sus padres o sus tíos. Y entonces desde muchos años antes saben que se van a morir a los 55. Y cuando haces una indagación resulta que el tío se murió a los 55.
o el papá se murió a los 55, entonces yo soy leal, voy para allá. Y entonces la pregunta es una decisión inconsciente, pero es tuya, pero viene sesgada por alguien más, que es tu papá o tu tío. Entonces en el fondo ¿es realmente tuya o es algo que vas a hacer porque alguien más lo hizo? Entonces mucha gente se muere por ahí, mucha gente se enferma de muchas cosas porque su padre, su abuelo, su tío también se enfermaron de lo mismo, mucha gente se muere desde allí. Eso es decisión inconsciente, que es una de las formas que decidimos. La otra de las formas que decidimos es de la conciencia. La conciencia es todo lo que sabemos que somos en este instante, ¿no? Yo sé que soy hombre, yo sé que vivo en México, yo sé que nací en la Ciudad de México, yo sé cómo se llaman mis padres, mis hermanos, cuántos años tengo, en dónde trabajo, en qué escuelas estuve, lo que sé conscientemente, lo que sé de mí conscientemente. Entonces vale mucho la pena que muchas cosas del subconsciente que no son conscientes, valga la redundancia, que no sabemos que las estamos pensando, las pongamos en el consciente para tomar decisiones más conscientes. Entonces aquí también se toma la decisión, pero ya lo haces desde la conciencia del yo hice, yo logré, yo viví tanto tiempo, yo estuve, hice lo que yo quería hacer, y entonces hoy mi alma decide partir. Prácticamente entendí que estaba el subconsciente, el consciente y otra cosa que se llama supraconsciente, que el supraconsciente para mí es lograr tu máximo potencial, ¿no? El supraconsciente podría ser los propósitos de tu alma. Entonces hubo algo que me gustó, que tal vez va a sonar medio raro, pero voy a intentar explicarlo como lo veo de la mejor manera. Tienes el cuerpo, tienes la mente, el cuerpo subconsciente, la mente consciente, el alma supraconsciente. Cuando tu cuerpo, tu mente y tu alma se unifican en un pensamiento más superior y deciden que es momento de morir, te mueres. Pero el mandante es el alma. El alma es el de los propósitos. El alma es el de tu manifestación, de tu ser, de conectarte con lo que realmente soñabas y querías. Este es el alma. El cuerpo pues es un poquito más lo mundano, ¿no? Es lo terrenal. Tal vez la mente puede ser un poco más el tema de desarrollo personal, de crecimiento como persona, crecimiento humano. Pero el alma es tu crecimiento espiritual. A mí me parece que cuando el alma determina que vas a llegar a ese propósito, pues el alma quiere seguir viviendo y quiere seguir proporcionando vida. Pero cuando el alma ve que de plano te desviaste de este propósito más espiritual, bye. Ya no tiene caso seguir en esta vida. Y entonces me parece que cuando escuché tú decides cuándo morir, es tu alma decide cuándo irse. Tu alma ya decidió si cumpliste tu propósito o te desviaste mucho de tu propósito. Y entonces ahí se me resolvió un poco la incertidumbre, ¿no? Y entonces eso a inicio de este año me permitió sentirme más cómodo, más tranquilo, más relajado, vivir más en paz el proceso de partida de mi amigo. Justamente cuando sucedió el proceso de partida de mi amigo me di cuenta que en realidad yo ya había cambiado mi concepto de la muerte y que ya no lo veía como un castigo, sino lo veía como una razón del alma. Es decir, una razón más profunda y con un sentido. Y me di cuenta que en la vida de él había valido la pena los años que él estuvo viviendo y que él ya no necesitaba contar más con la experiencia de la vida y que era su decisión, y entonces yo lo dejé partir en paz. Y por eso es que hoy no me siento mal, no me siento triste, porque él cubrió su función, igual que toda la gente que se muere cubre su función, y entonces no importa si tienen 10, 15, 20, 60 o 70 años,
De todos modos, cuando partieron fue porque lo decidieron desde el alma. Y eso a mí me ha dejado mucho más tranquilo, me ha dejado mucho más en paz. Yo sigo pensando que tengo propósitos de alma que me gustaría cubrir. Algún día los cubriré, pero creo que es por ahí el tema de morir y de la muerte. Entonces, este video está dedicado para todos aquellos que están padeciendo un poco la partida de alguien más, desde el apego, desde el no puedo estar tranquilo, no puedo ser feliz porque él ya se fue o porque ella ya se fue y porque yo lo necesito. En realidad no necesitamos a nadie. Nos duele, claro que nos duele, es un momento duro, claro que es un momento duro, pero entendamos que era una razón desde el propósito de esa persona que ya no está, una razón del alma por la cual esa persona decidió ya no estar. Entonces me parece que eso es lo que quería comentar hoy y espero que sirva y espero que funcione. El video realmente lo hago porque hace 2 días, 3 días, un ex compañero de trabajo perdió la vida. Entonces he reflexionado un poco en estos días al respecto y quería compartir las conclusiones a las que he llegado en estos últimos años con respecto a este tema. Muchas gracias, nos vemos pronto, chao, disfruten de la vida, diviértanse, conéctense con su ser interior, conéctense con lo más profundo de su ser y hagan lo que les competa en esta vida. Disfrútenla al máximo, que solo es un momento. Chao.